el mensaje, pero hoy del Padre, solo como introducción, 65% de la gente en México no conoció la figura del papá y ha tenido problemas con la figura paterna. 75% de los jóvenes en las cárceles juveniles no crecieron con un papá y 95% no tuvieron a un papá algunos, pero no tuvieron una figura que les enseñó a ser un buen padre. Pero te tengo una noticia, a lo mejor tú como yo creciste en un hogar disfuncional, pero el plan de Dios es que tú y yo podamos experimentar a Dios como papá. Si tú no tienes un papá físico, hay un papá en el cielo, y luego hay un montón de hombres alrededor que pueden animarte como un papá, que pueden impulsarte, que pueden guiarte. Así que hay un amigo nuestro, lo voy a pedir que vaya pasando, por favor, se llama Rubén Barragán, él es pastor en Toluca, y es bien buena onda, y viene desde Toluca compartiendo con nosotros, así que por favor denle un aplauso, por favor, él es parte de la comunidad. No, este es para grabar. Vas a ocupar los dos. Es que es muy importante, amigo. Gracias. Disculpen. Buenos días, todavía días. ¿Cómo están? Qué bueno. Voltea a la persona que está a su lado, a su derecha. ¿Ya lo vio? A su derecha. Y dígale en voz alta, pero así con credibilidad en voz alta. Si no fuera por mí. A ver, más fuerte. Si no fuera por mí, tú serías el más guapo esta mañana. Reciban un saludo de Grupo Unidad Toluca. Dios nos llevó a la ciudad de Toluca. Estuvimos aquí en Tijuana por unos casi 18 años. Después fuimos a Toluca. Y hace unos 6 años, 7 años atrás, oficialmente empezamos Grupo Unidad Toluca. El último domingo de este mes, Dios mediante, estaremos inaugurando Grupo Unidad Puebla. Dios nos está llevando a Puebla. Y estamos por iniciar también ya formalmente en Almoloya de Juárez. Hemos estado trabajando ahí por varios años, pero vamos a estar trabajando también en Almoloya de Juárez. Y Dios nos ha dado la bendición de extendernos a 3 municipios del Estado de México también, en Naucalpan, en Ixtlahuaca, y también estamos trabajando en lo que es Acapulco. Dios nos ha dado la bendición de estar trabajando ahí en Acapulco. Entonces reciban una bendición de estas iglesias, de los pastores en las iglesias, de una manera personal, de mi familia, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos, mi yerno, mi nuera, yo les digo los agregados, los que se fueron agregando a la familia, pero reciban un saludo de ellos. Bueno, vamos a iniciar esta mañana con la enseñanza. Y ya el pastor, ya Marco comentó un poco sobre lo que es la serie que vamos a tener en este mes, que van a estar manejando aquí en Grupo Unidad, sobre lo que es conociendo a Dios como Padre. Muchos de nosotros conocemos a Dios en la teoría, conocemos a Dios en la letra, conocemos a Dios a través del estudio, conocemos a Dios a través de la enseñanza, pero qué importante es conocer a Dios de una manera personal. Qué importante es conocer a Dios de una manera más íntima, donde tú lo puedes conocer como tu sanador, como tu proveedor, como tu amigo. Tú lo puedes conocer como aquella persona que está en el momento más difícil, más crítico. Cuando todos te abandonan, sabes que hay un amigo fiel que está ahí. Pero hay una área que ha sido muy dañada en general, no voy a decir en un grupo solamente, en general, y es conocer la figura paterna de Dios. Y muchas veces no podemos identificarnos con Dios como Padre porque hemos tenido un problema con nuestro Padre terrenal. Y cuando la relación y la situación con el Padre terrenal no fue la correcta y no fue la adecuada, ¿cuántas veces queremos trasladar la figura paterna de papá físico a la figura paterna de papá espiritual? Y entonces es ahí donde nos conflictuamos con la figura de Dios como Padre. Pero vamos a ver a través de la palabra lo que Él nos enseña. Y yo quisiera que comenzáramos en esta tarde, en este momento, con el libro de los Salmos, capítulo 68, el verso 5. Es uno de los textos que están ahí en las notas, pero quisiera que comenzáramos porque
Este verso lo he compartido muchas veces con muchas personas, con mujeres que están solas y están solas quizá porque se separaron, porque se divorciaron, están solas quizá porque el esposo murió y por lo consiguiente tienen ahí a sus hijos. Y el verso 5 está hablando ahí y dice: Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Ahora, fíjense qué interesante. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. De entrada, por aquí pudiéramos decir, si entendemos este texto en el terreno espiritual, aquí terminaría la prédica. El saber que Dios es mi padre, el saber que cuento con un padre que siempre estará a mi lado. Y hay alguna mujer aquí, hay más de una mujer aquí que no tiene un esposo, no tiene un compañero físicamente, pero entender que Dios es tu defensor, entender que Dios es tu apoyo, entender que Dios es tu soporte, entender que Dios está contigo, comprender que Dios es el que te sostiene todas las mañanas cuando sales a trabajar, todas las tardes cuando llegas cansada a la casa, todos los días cuando tienes que enfrentar un problema, una necesidad con los hijos. Poder comprender en el terreno espiritual que Dios es tu defensor, eso es algo por excelencia. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Porque Él es tu Padre, Él es tu defensor si tú estás sola. Ahora fíjate bien, la palabra Abba es una palabra que describe, viene del término arameo, y es una palabra que describe el profundo amor de Dios como Padre. El profundo amor de Dios como Padre. No solamente te describe a Dios, también te describe su amor tan grande. Y algo muy interesante, déjame dejarte por ahí algunos datos. Ya el pastor Marco empezó a decir algo, pero socialmente la imagen del padre se ha visto disminuida. También ha existido una ausencia de los padres en el hogar. Ahora, cuando hablamos de ausencia de los padres en el hogar, no es que papá se fue, abandonó, que papá murió. ¿Cuántas veces papá está en casa, pero es como si no estuviera? Hay una ausencia moral, hay una ausencia de convivencia, hay una ausencia de no tener esa relación profunda. Muchas veces pensamos que la ausencia de papá es cuando él se fue de la casa, pero muchas veces papá puede estar físicamente, pero emocionalmente puede estar muy retirado. Y eso es algo de lo que ha dañado mucho la sociedad, ha dañado mucho la sociedad. Decíamos que la sociedad se ha visto, la imagen del padre se ha visto disminuida por lo mismo. Ahora, vamos a ver algunas consecuencias rápidamente de la ausencia del padre en casa, o de la ausencia del padre en el hogar, de la ausencia del padre emocionalmente. Vuelvo a repetir, no solamente cuando papá se fue físicamente, muchas veces puede estar en casa, pero puede estar ausente también. Y vamos a dejar algunos datos que están ahí y que nos han pasado. Y dice que el 94% de jóvenes tienen antecedentes delictivos. Fíjate bien, esto bien tremendo. 80% de jóvenes están en hospitales psiquiátricos. No cualquier hospital, hospitales psiquiátricos. No es que están enfermos, no es que tuvieron algún accidente, sino que están pasando momentos emocionales y por lo tanto también de pensamientos, pero también 72% de las personas son 72% de personas que han cometido asesinato, 63% de jóvenes que cometen suicidio. Esto es algo increíble. 80% de violaciones con violencia. Ahora, aquí tiene que ver no solamente de la persona que fue lastimada, sino también de quien lastimó. Esto es algo increíble. 85% de jóvenes en prisiones. Fíjate todo lo que ocasiona la ausencia de papá en casa. Ahora, si tú fuiste una persona
que creciste sin la presencia física, emocional, moral, sentimental de papá en casa, quizá tú puedas sacar otros datos. Quizá tú puedas tener otras experiencias agregado a lo que tenemos aquí. Quizá tú puedas vivir y hayas vivido otras experiencias, pero esto es algo impresionante. Todos hemos sido afectados por la presencia o ausencia de papá. Todos en la casa fuimos afectados emocionalmente, sentimentalmente, pero también positiva o negativamente, porque papá estuvo en casa o porque papá se fue de casa. ¿Quiénes de ustedes no convivieron con su padre? No sé cuántos de ustedes no conocieron, como varones voy a hablar ahorita, no sé cuántos de ustedes como varones no conocieron el abrazo de un padre, el beso de un padre, la palabra de ánimo, de esperanza, de consuelo por parte del padre. Déjame decirte algo bien tremendo también que estamos viendo aquí. No estamos hablando de un machismo, no estamos hablando de que papá tiene que estar forzosamente en casa y que entonces vamos a levantar y vamos a resaltar la figura del machismo. Estamos hablando sencillamente del orden espiritual de Dios en un hogar. Estamos hablando del orden espiritual de Dios en la sociedad. Estamos hablando del orden espiritual de Dios en la casa. Una ocasión me pidieron que diera una plática para varones. Yo estaba ahí platicando con Dios y pidiéndole a Dios qué podía hablar sobre a los varones. Y Dios me llevó al Salmo 23. Yo vengo de una iglesia donde al final de todas las reuniones se termina con el Salmo 23 en ese movimiento. De tal manera que yo desde los 4 años, recitaba el Salmo 23 de una manera muy mecánica, podemos decir. Pero esa ocasión platicando con Dios y preguntándole a Dios qué es el papel del varón en casa, Dios me llevó al Salmo 23, porque empieza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y mira, cuando tenemos la figura correcta del varón en casa, la figura, el modelo espiritual de Dios en casa, te das cuenta que el varón es el pastor del hogar y que nada va a faltar en el hogar. No va a faltar la economía, no va a faltar la vida espiritual, no va a faltar la enseñanza, no va a faltar la guianza, no va a faltar el amor, no va a faltar el cuidado, no va a faltar nada de lo que la sociedad necesita. Déjame decirte que todos sabemos lo que significa la influencia del padre. Puede ser, vuelvo a repetir, positiva o negativa. Ahora, hablemos un poquito, ¿cómo es el amor del padre, de Dios como padre? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es que Dios nos da ese amor a cada uno de nosotros? Necesitamos forzosamente irnos al modelo espiritual. Si queremos entender cuál es la función de un padre en casa, tenemos que irnos al modelo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Voy nada más a invertir un poquito las notas. Sigo en las notas, pero lo voy a invertir un poquitito nada más. Y déjame hablarte de cómo es que nosotros muchas veces podemos conocer de Dios, pero no conocemos a Dios. Fue algo que empezamos diciendo. Podemos conocer de Dios, pero no podemos conocer a Dios. Y podemos tener ahí el ejemplo de Samuel. Dice la Biblia que Ana llevó a Samuel desde muy pequeño al templo. Ahí lo dejó con el sacerdote Elí. Y de repente, una noche, Samuel escucha una voz y él va con Elí y le dice: mi señor, me has hablado. Y le dice Elí: no, yo no te he llamado, vuelve a tu cama y duerme, acuéstate. Y así sucedió 3 veces. Y sabes una cosa, Samuel estaba ahí en el templo, conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Ahora déjame decirte algo más profundo aquí. Samuel era un niño todavía. Samuel era un adolescente todavía. Samuel era un pequeño. ¿Sabes qué es lo increíble aquí? Que el sacerdote que enseñaba,
que guiaba y que educaba al pueblo de Dios en el terreno espiritual, estando tan cerca de Samuel, no podía escuchar la voz de Dios. Ahí estaba el sacerdote, ahí estaba la voz de Dios hablándole a Samuel. Samuel, siendo un niño, pudo escuchar la voz de Dios, aunque no la identificaba, pero el sacerdote, el guía, el pastor, el líder espiritual de Israel, qué tremendo que no pudo escuchar la voz de Dios. Qué tremendo que no pudo reconocer que era Dios, porque desde la primera ocasión le hubiera dicho a Samuel: Samuel, yo sé quién te está llamando, yo sé quién está hablando a tu vida, pero ¿sabes por qué no pudo identificarla? Porque él mismo no la estaba escuchando. Mis amados varones, ¿cuántas veces Dios habla en nuestro hogar y nosotros como sacerdotes del hogar no escuchamos la voz de Dios? Tenemos a Nicodemo, conocedor de la ley, un hombre que conocía la ley, un maestro de la ley, un maestro que conocía perfectamente la ley. Pero ¿sabes qué? No conocía de una manera personal a Dios. De tal manera que Jesús le dice: ¿cómo tú, siendo maestro, no conoces lo que te estoy diciendo? Está Job, otro hombre que dice la Biblia que era un hombre recto, justo, temeroso de Dios. Pero cuando se presenta el enemigo con Dios y le dice: Dios, ¿no has considerado a mi siervo, que es un hombre, a mi siervo Job, un hombre justo, temeroso, recto, delante de mi presencia? Y fíjate cómo Satanás conocía más el cuidado que Dios tenía de Job, que mismo Job tenía conocimiento de lo que Dios era en su vida. Porque en Job capítulo 1, el verso 10, le dice el enemigo, le dice Satanás a Dios: ¿cómo quieres que yo le haga un daño a Job? Si tú lo has guardado, sus bienes los has cercado con el poder de tu palabra, al trabajo de su mano has dado bendición, y todo lo que él tiene está bajo tu cuidado. ¿Cómo quieres que yo lo cuide? ¿Cómo quieres que yo atente contra él? Pero ¿sabes qué hacía Job cada mañana? Dice la Biblia que se levantaba, ofrecía un sacrificio a Dios, pero no era un sacrificio de agradecimiento, no era un sacrificio de gratitud a Dios, era un sacrificio y una oración temerosa. Y dice en Job capítulo 1, verso 5, que Job todas las mañanas se hacía esto y decía: por si mis hijos pecan, que no venga un mal sobre nosotros. Había un temor en la vida de Job, había un miedo en la vida de Job, porque Job no conocía perfectamente a Dios. Job no tenía un conocimiento total de Dios. Ahora, entramos, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios para con nosotros? El amor de Dios es de una manera maravillosa, es intencional. Es intencional. Dios te ama con todo su amor. Dios no es un Dios que está improvisando. En buen sentido, ¿cuántas veces improvisamos nosotros, no? ¿Cuántas veces improvisamos en el trabajo, en la casa? ¿Cuántas veces improvisamos tantas cosas? Pero Dios no es así. El amor que Dios siente es un amor que nace de lo más profundo de su corazón, que nace de lo más profundo de su ser. Y Dios te ama a ti, no de una manera improvisada. No eres, escucha bien, no eres una persona improvisada. No eres un accidente, no eres una casualidad, eres una creación perfecta de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama con un amor profundo, con un amor eterno. ¿Quieres conocer el verdadero amor? No creas que lo vas a conocer a través de los padres, de los hijos terrenalmente. Conoce el profundo amor de Dios y conocerás la esencia del amor de Dios. ¿Cómo, de qué otra manera es el amor de Dios? El amor de Dios es permanente, no abandona. El amor de Dios es permanente, no abandona. Bueno, Jeremías 31:3 nos está hablando ahí, hablando del amor de Dios, que es intenso, que no es improvisado. El amor de Dios es permanente, nunca nos va a abandonar. Siempre el amor de Dios va a estar ahí con nosotros. Me gusta lo que dice el libro de Isaías 49, los versos 14 y 15. Está hablando Dios ahí a través del profeta, pero esa palabra donde dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella
se olvide de ti, yo nunca, aunque ella se olvide de lo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. Y mis amados hermanos, amigos, estamos viviendo tiempos donde el amor se ha ido enfriando y donde vemos como muchas mujeres abandonan a sus hijos. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de Dios? Que Él nunca te va a abandonar. En el momento más difícil, en el momento más crítico, en el momento más doloroso de tu vida, siempre contarás con la presencia, con la compañía, con el amor, con la palabra de ánimo de nuestro Dios Todopoderoso. Él nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar a nuestro lado. Cuando tú sientas, creas, pienses que estás solo, que no hay nadie a tu lado, que todo el mundo te abandonó, solamente basta voltear tu mirada al cielo y decirle: Dios, ahí estás tú, pero también estás aquí conmigo. Aquí estás a mi lado. Aquí estás conmigo. Aquí estás a mi lado, Dios. El amor de Dios, mis estimados hermanos, es un amor que incluye, no es un amor que te excluye. No es un amor que selecciona. El amor de Dios nunca va a ser selectivo. El amor de Dios siempre nos va a estar incluyendo a cada uno de nosotros. Y es lo que veíamos en el libro de Salmos, capítulo 68, versos 4 al 6, ¿verdad? Vamos a leerlo. Canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia, porque Él es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. A ver, yo quiero que repitamos este texto de esta manera, donde dice, quiero que todos repitan conmigo: padre de huérfanos y defensor de viudas. Ese es mi Dios. Dilo una vez más: padre de huérfanos, defensor de viudas. Ese es mi Dios. Dilo más fuerte: ese es mi Dios. Aprópiate de ese Dios grande, aprópiate de ese Dios maravilloso, aprópiate de ese Dios que está a tu lado en todo momento y que nunca te va a dejar. Dale una fuerte alabanza a Dios. Él es hermoso. El amor de Dios sana. Fíjate lo que hace el amor de Dios como Padre: sana. ¿Cuántas veces hemos cometido errores como padres y dañamos el corazón de nuestros hijos? Y dañamos su vida. ¿Y cuántas veces padres tenemos o tienen la habilidad de poder sanar la herida que se ocasionó en el corazón de los hijos? Pero ¿cuántas veces no podemos hacerlo? Pero solamente basta con ir allá con papá, Dios. Y entonces ahí en su presencia Él puede sanarnos a cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, nos habla y nos dice: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Brevemente te digo, mi hermano que está ahí atrás conmigo, que me acompaña, Noé, y yo y otra de mis hermanas, que fuimos de los últimos 3 en la familia, crecimos sin la presencia de la figura paterna en el hogar. Y en mi corazón había mucho resentimiento hacia mi padre. Yo me fui a la escuela bíblica en 1981. Finales de 1981, quizá principio del 82, yo estaba una ocasión orando como a las 3 de la mañana. Allí en la iglesia o en el lugar donde estábamos en la escuela bíblica, estaba también así, decíamos, la capilla, estaba la plataforma y había un sótano abajo de la plataforma. Una mañana, como a las 3, 4 de la mañana, yo estaba orando en ese lugar. Y yo le dije a Dios estas palabras: Dios, si tú me dieras un hijo en este momento, yo no sabría cómo tratarlo, porque no conozco lo que es el abrazo de un padre. No conozco lo que es la caricia de un padre. No conozco quién esté a mi lado. No tengo una escuela. Pero recuerdo que en ese momento le dije: Dios, yo quiero que en este momento mi corazón sea sanado, mi corazón sea restaurado. Yo quiero que en este momento tú vengas y hagas algo sobrenatural en mi vida. Y le dije a Dios: por favor, Dios, abrázame como nunca recibí el abrazo de un padre.
Y yo me abandoné en los brazos de Dios, y en esa mañana, esa madrugada, yo experimenté una sanidad tremenda en mi corazón. Una sanidad enorme en mi vida. Puedo hablar de cómo fue la situación en casa, pero ya no me duele, ya no me lastima. Lo puedo hablar como una experiencia, como una enseñanza, como una lección de vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios sanó la herida, y Dios puede sanar cualquier herida en esta mañana. Terminamos diciéndote esto: el amor de Dios como Padre provee cualquier necesidad que tú tengas. El amor de Dios como Padre provee cualquier necesidad que tú tengas. Y vamos a ver ahí solamente el Salmos 37, verso 9. Salmos 37, verso 9. Los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Los que tienen a Dios como Padre van a poseer la tierra, van a tener riqueza, van a tener abundancia. Porque el mismo salmista dice: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y cuando hay escasez, dice la Biblia, los que confían en Dios tendrán abundancia. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a suplir. ¿Cómo vamos a responder al amor de Dios? ¿Cómo vamos a responder al amor de Dios? ¿Cómo vamos a responder a ese amor del Padre? La única manera es responderle en obediencia. La única manera es poderle responder en obediencia y ser obedientes a lo que Él nos dice a cada uno de nosotros. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versos 3 al 5 nos dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero yo quisiera terminar con un texto de un varón que está en el Antiguo Testamento. Y permíteme leerte en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, el verso número 10. Y quiero terminar esta mañana haciendo una oración por aquel varón que no tuvimos la figura paterna, por aquel varón que no pudimos disfrutar a un padre terrenal, y que muchas veces, sin darnos cuenta, mis hermanos, varones, hemos crecido con una ausencia de una verdadera figura, y no hemos podido ser una verdadera figura paterna en el hogar, porque no aprendimos, no tuvimos quien fuera con nosotros. ¿Cuántos varones les cuesta trabajo llegar y abrazar a sus hijos? ¿Cuántos varones les cuesta trabajo llegar y cargar a sus hijos? Darles un beso a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque nunca lo recibieron. Y dice la Biblia, ahí en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 4, el verso 10. Y invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Tal vez podemos decir: ¿qué tiene de especial la vida de Jabes? Escucha bien. Se cree que Jabes fue un varón concebido fuera del matrimonio. Se cree que Jabes nunca tuvo a su padre a su lado. ¿Y sabes cuál era la herencia que los padres le daban a sus hijos en aquellos años? No era en bienes, no era en dinero, no era en cuentas en el banco. La herencia que los padres le daban a sus hijos era una bendición. Por eso te das cuenta tú que Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a las 12 tribus. Y tú te das cuenta que en aquel tiempo los padres bendecían a los hijos porque esa era la herencia. ¿Pero qué crees que Jabes no tuvo un padre? Y seguramente Jabes veía y escuchaba: hoy mi padre de parte de sus amigos, hoy mi padre me bendijo, hoy mi padre me dio la bendición, mañana mi padre me dará la bendición. Y Jabes quedaba excluido de ahí.
Pero dijimos que Dios es un Dios que incluye, nunca va a excluir. ¿Sabes qué hizo Jabes? Jabes dijo, no tengo un padre que me bendiga. No tengo al padre espiritual, físico que venga y ponga su mano sobre mí y declare la bendición sobre mi vida. ¿Qué hizo Jabes? Jabes dijo, yo voy a buscar la bendición de Dios. Yo me voy a acercar a mi Padre espiritual. Yo me voy a acercar al Padre que provee. Yo me voy a acercar al Padre que ama. Yo me voy a acercar al Padre que bendice. Y Jabes fue y buscó su bendición. Hoy, querido varón, tú puedes buscar tu bendición. Hoy tú puedes ser un Jabes en esta tierra. Hoy tú puedes ser un Jabes en este mundo. Hoy tú puedes decirle a Dios, no importa la edad que tengas. No importa si eres un niño, un adolescente, un joven, un padre, un abuelo, un bisabuelo tal vez, pero nunca tuviste una bendición de papá. Hoy tú puedes decirle, Dios, si tú me dieras tu bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, si me librara del mal para que no me dañe. Y sabes qué, Dios va a contestar tu petición, Dios va a contestar tu oración. Yo quiero terminar esta mañana o esta hora orando por todos los varones. Yo voy a pedir que se pongan de pie todos los varones, solamente los varones. Escucha bien. Varón, no sé cómo está tu corazón como padre. No sé si has lastimado a tu esposa, a tus hijos. No sé si los has dañado. Y seguro estoy que no has sido conscientemente muchas veces. Seguro estoy que muchas veces has sido inconsciente. Pero tal vez nunca recibiste la bendición de un padre. El amor, el cariño, el abrazo de un padre. Es más, tal vez fuiste dañado emocional, en sentimientos y físicamente. ¿Por qué no dejas que hoy bendiga tu vida Dios? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Precioso Dios, en esta hora, ruego por cada varón, por cada padre de familia, que un día fue lastimado en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, que un día fue herido emocionalmente, en sus pensamientos, físicamente, y que esa herida ahí se mantuvo y tal vez se ha mantenido por mucho tiempo. Pero en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, llega y con ese aceite fresco del Espíritu Santo, venda, sana, cura esa herida en el nombre de Jesús. De tal manera que cada varón que estamos en esta hora, en este lugar, no salgamos, no continuemos con un corazón dañado, con un corazón herido, que podamos continuar nuestro caminar, nuestra carrera, con un corazón sano, con un corazón alegre, con un corazón feliz. Podamos continuar nuestro caminar sabiendo que tenemos el amor de Dios y que podemos reflejar, transmitir el amor de Dios a los que están a nuestro lado. Todo porque te tenemos a ti como Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.